Es un placer para mí presentar ahora a la doctora Pilar Marco. La doctora Pilar Marco es jefa del Grupo de Nanobiotecnología para el Diagnóstico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Es coordinadora del programa de investigación en nanomedicina del CIBER y su investigación se centra en las nuevas herramientas de diagnóstico molecular. Un placer, doctora. Pues muchas gracias, Katia. No sé si se me oye bien. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a bajar otra vez al nivel de investigación más básica, pero bueno, espero que también abra puertas de esperanza a todo lo que voy a explicar. Soy investigadora, profesora de investigación del CSIC. El CSIC, como saben, es la institución más grande de investigación pública aquí en España. Tiene alrededor de 121 centros distribuidos por toda la geografía, entre los cuales está el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, que es un instituto que está localizado, por si alguna vez vienen a Barcelona, algunos de ustedes quizá incluso han estado en mi instituto, está al lado del Palacio de Pedralbes, en una zona pues, bastante noble, y ahí estamos pues, intentando hacer nuestras contribuciones. El instituto tiene una base química y lo que pretende es abordar los problemas no solo de salud, sino también otros temas de tipo medioambiental o industrial desde un punto de vista químico. Tiene 2 nodos y nosotros nos encontramos en el nodo de nanobiotecnología. Mi grupo es el que aquí veis, es un grupo de personas motivadas y con muchas ganas de hacer algo útil para la sociedad. Está compuesto por biotecnólogos, biólogos, farmacéuticos, químicos, algún ingeniero. Y todos nosotros pues trabajamos con la idea de realizar una investigación de calidad dirigida a mejorar la calidad de vida de la sociedad, desarrollando nuevas estrategias de diagnóstico y de terapia, con la misión pues, de ser una referencia en el ámbito biomédico a nivel internacional, aprovechando nuestro conocimiento, que ahora les explicaré un poquito, en el ámbito del uso de anticuerpos para terapia y para diagnóstico. Justamente me va muy bien después de la explicación que nos ha dado Bernardino. Entre los objetivos que abordamos es el desarrollo de anticuerpos, sobre todo con propiedades definidas. O sea, nosotros los fabricamos, por decir de alguna manera, estos anticuerpos con la afinidad y la selectividad que deseamos. Podemos integrar estos anticuerpos en materiales con propiedades eléctricas o magnéticas o ópticas para poder obtener señales, desarrollar dispositivos de diagnóstico y también investigar el potencial de estos anticuerpos para la terapia. Y los aplicamos en diversos campos, en el ámbito del medio ambiente, en la seguridad alimentaria y en el ámbito clínico, entre los cuales tenemos varias líneas de investigación y en los últimos años son las enfermedades infecciosas las que mantiene ocupado pues, casi un 50% del equipo. ¿Y por qué esto? Pues porque con casi 14 millones de muertes al año a nivel mundial, las enfermedades infecciosas se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Solo las infecciones respiratorias pues, producen 2,5 millones de muertes a nivel mundial, pero si nos vamos a los países en vías de desarrollo, esto es incluso mayor. Y a todo esto se une el problema con las infecciones hospitalarias, con una prevalencia, creo, bastante importante, de cerca del 10%, a lo que se une el tema de la resistencia a los antimicrobianos. En esta gráfica es un poco antigua, pero yo creo que es muy ilustrativa. Aquí ven la ventana durante los años en la cual un antibiótico es activo. ¿Qué vemos? Que a lo largo de los años, el periodo de años en los cuales un nuevo antibiótico es activo es cada vez más estrecho. Esto tenemos un problema porque cada vez cuesta más encontrar moléculas que nos curen. Tal es el problema que se conoce a este fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos como la pandemia silenciosa. Y está previsto que en el año 2050 el número de muertes asociados solo a este problema, independientemente de la patología, pueda llegar a ser de 10 millones por encima del cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Qué ocurre para agravar todavía más este problema? Pues que si bien tuvimos una época dorada, en la década de los 50, los 60, donde se descubrían moléculas nuevas y salían al mercado y se probaban, estas moléculas han ido perdiendo actividad
Y en los últimos años, fijaros, las últimas 2 décadas, apenas surgen nuevos antibióticos. Surgen algunos, pero son simplemente modificaciones estructurales pequeñas de farmacóforos, productos que ya se conocían. ¿Qué ocurre? Que como son muy similares a lo que ya teníamos, en 3 o 4 años ya no son activos al 100%. Tenemos pues un grave problema. De hecho, en un estudio del año 2019, la Organización Mundial de la Salud identificó 32 antibióticos en fases clínicas, pero de estos solo 6 eran nuevas moléculas. Estamos en vía seca en cuanto a nuevos fármacos. Es obvio que hemos de reaccionar y hemos de reaccionar a diversos niveles. Uno de ellos es intensificando la investigación hacia nuevas terapias, nuevas moléculas, nuevas aproximaciones. Hemos de ser creativos, hemos de hacer algo nuevo. Es muy importante la educación. El uso inapropiado de antibióticos es uno de los grandes problemas, pero esto está asociado también al diagnóstico. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas tiene muchísimas limitaciones porque en la mayoría de los casos no se puede identificar el microorganismo que está causando la infección hasta 24, 48 horas, a veces 72 o incluso una semana más tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de que han salido nuevas tecnologías al mercado que intentan mejorar esto, todavía requieren etapas de cultivo, de preconcentración, y esto lleva tiempo. Como consecuencia, ¿qué pasa? Que vamos al médico, nos prescriben antibióticos sin saber exactamente cuál es el microorganismo que está causando la infección, con lo cual se mata todo y empiezan los organismos, claro, a defenderse y a desarrollar resistencia para eliminar el antibiótico y los antibióticos dejan así de ser activos. Por lo tanto, necesitamos técnicas rápidas de diagnóstico que den resultados en la propia consulta del médico, si pudiera ser idealmente en menos de 1 hora, que identifiquen el patógeno, que sepan distinguir entre infecciones virales e infecciones bacterianas, porque los antibióticos no son útiles para las infecciones víricas y muchas ocasiones acabamos tomando antibióticos y lo que tenemos es una infección vírica, y que también distingan entre colonización y infección, porque todos estamos colonizados por microorganismos que pueden ser patógenos, pero que no nos están causando de momento una infección. Por lo tanto, no es necesario usar antibióticos. En este contexto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros estamos investigando el quorum sensing. Dirán ustedes, ¿qué es el quorum sensing? Pues el quorum sensing es un sistema muy sofisticado de comunicación celular que utilizan las bacterias para comunicarse entre ellas, también con nosotros, también con el organismo huésped. Lo utilizan para múltiples fines, para mantener la comunidad, para compartir los nutrientes, para hacer labores de mantenimiento de la vida de la comunidad bacteriana. Pero en un determinado momento, cuando la densidad de microorganismos alcanza un nivel, este sistema de comunicación celular les sirve para sincronizar su comportamiento y decir, es momento de atacar. Ahora nuestro huésped está débil, está cansado, nosotros nos podemos proliferar y vamos a empezar a producir aquí una infección. ¿Cómo se comunican? Pues la comunicación son señales químicas. Aquí ven un arsenal de moléculas. Esto es lo que ellas utilizan, cada una tiene un papel. Algunas son de comunicación intracelular con bacterias de la misma especie, otras con bacterias de otra especie, cada una tiene un papel. Y nuestro objetivo es poder estudiar estas moléculas de señalización molecular en los organismos escape, que son los que son más altamente virulentos, son los que son también multidrug resistant, o sea que son resistentes a muchos antibióticos y además son responsables de más del 60% de las infecciones. Les pongo un ejemplo aquí, Pseudomonas aeruginosa, algunos habrán oído hablar, es una bacteria altamente virulenta. Tiene un sistema de quorum sensing muy complejo, en el cual utiliza fundamentalmente 4 grupos de moléculas señalizadoras. El primer grupo es el LAS, el segundo es el RHI, este es el sistema PQS y este es el IQS, que está todavía pues, en fase de estudio, ¿no? ¿Qué ocurre? Estas moléculas son biosintetizadas por la bacteria, esto sería el interior de la bacteria, y las eliminan al exterior. En un momento determinado empiezan a producirlas en mucha cantidad y a su vez interaccionan con receptores, vuelven a entrar dentro de la célula
interaccionan con receptores dentro de la célula y disparan la biosíntesis de un arsenal enorme de factores de virulencia altamente tóxicos y que matan nuestras células. Y además intervienen en la formación de biofilm, que es uno de los grandes problemas de las enfermedades infecciosas, y lo que es importante es que nosotros detectemos la infección al inicio. ¿Por qué? Porque las bacterias se adhieren a nuestros pulmones. En una primera etapa lo hacen de forma reversible, pero a partir de un momento la unión a nuestro tejido es irreversible, ya no nos podemos deshacer de esto, forman una película y además están protegidas por unos polisacáridos y aquí ellas están divinamente produciendo sus factores de virulencia y nosotros no lo podemos penetrar. O sea, ¿cuál es nuestro reto? Desarrollar herramientas de diagnóstico para detectar la infección aquí, ¿vale? Estamos trabajando pues en dos vías. Por un lado, este reto, desarrollar métodos de diagnóstico que podamos detectar la infección en etapas iniciales. Nuestra hipótesis es quizá estas moléculas de señalización pueden ser nuestros biomarcadores de infección. Y por otra vía vamos a intentar desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. ¿Y cómo? Pues disminuyendo o bloqueando la comunicación celular para que ellas no puedan comunicarse entre ellas y empezar la patogénesis. Empezamos por el primer caso que estamos haciendo en lo que se refiere al diagnóstico. Bueno, pues os decía, nos colonizan las bacterias, empiezan a producir, estas son las moléculas de tipo LAS y RH, las primeras. Luego van aumentando, ya producen moléculas de tipo PQS, aquí ya vamos peor. Y llegamos a un punto en que ya aquí la comunicación celular ha funcionado perfectamente, empiezan a producir factores de virulencia. Aquí ya es demasiado tarde. Nuestros pulmones empiezan a reaccionar produciendo esta reacción inflamatoria de la cual nos hablaban hace un momento, produciendo citoquinas y aquella inflamación necrotiza las células, puede acabar, es casi una reacción que mata ella misma a nuestros pulmones, ¿no? Pues ¿cuál es nuestra hipótesis? Pues como les decía antes, detectar estas moléculas al inicio cuando se empiezan a producir. Pues con esto tenemos un reto, detectar estas moléculas en etapas iniciales para ver si son buenos biomarcadores de infección y podemos diagnosticarlo incluso antes de que tengamos los síntomas. Por otro lado, quizá pensamos que el poder medir todas estas moléculas nos van a decir no solo que tenemos una infección, sino que además ver cómo va evolucionando y a su vez evaluar la respuesta a la terapia. ¿Está funcionando o no está funcionando? Y con esto lo que esperamos es no solo proteger al paciente, sino también disminuir este gran problema de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo estamos trabajando? Pues produciendo anticuerpos específicos contra estas moléculas. Aquí les muestro, este es el sistema PQS, uno de los 4 sistemas de comunicación, produce varias moléculas, todas ellas muy parecidas, y también todas ellas son responsables de los factores de virulencia que se secretan. Nosotros hemos sido capaces de producir anticuerpos específicos contra cada una de estas moléculas, que los hemos empleado en desarrollar unas técnicas de laboratorio que son muy ampliamente usadas en el ámbito clínico, que son las técnicas inmunoquímicas y que nos han permitido poder detectar estas moléculas a niveles muy extraordinariamente bajos. Este valor quizá a ustedes no les dice nada, pero está en el rango de bajo nanomolar, que son verdaderamente concentraciones muy bajas. Y hemos empezado a hacer estudios preclínicos, diría yo, porque aquí tenemos un gran reto que os hablaré a continuación. Este es uno de los estudios primeros que realizamos en colaboración con el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Nos proporcionaron 37 pacientes, creo que eran aislados clínicos que habían identificado que tenían una infección por Pseudomonas aeruginosa y tuvimos pues, todos estos resultados. Estos son las moléculas del quorum sensing, bueno, unas huellas nosotros llamamos del quorum sensing, que inicialmente no nos decían nada. Pero cuando ordenamos esto en función de la información clínica que nos proporcionaron en el hospital, ¿qué vimos? Pues vimos que de los resultados de estos análisis habían unos pacientes que tenían factores de virulencia, bueno, un nivel, pero bueno, bajito, pero otros tenían valores muy altos. Cuando además analizábamos las moléculas del sistema PQS del quorum sensing, y además lo cruzábamos con la información clínica, pues veíamos que en realidad
no solo podíamos detectar específicamente que era Pseudomonas aeruginosa, sino que además esto nos permitía clasificar a los pacientes. Los que estaban en fase aguda, ya ven, la huella molecular, este color rojo significa que tenían valores extraordinariamente altos de factores de virulencia y de moléculas de quorum sensing, mientras que los que estaban en fase crónica, bueno, tenían ahí algunos valores que ni siquiera los podíamos detectar, pero otros pues tenían valores altos. A ver, una de nuestras hipótesis, si recuerdan, eran, quizá vamos a poder con esto no solo saber que usted está infectado por pseudomonas, sino a lo mejor la esperanza de predecir esos periodos de exacerbación que comprometen la vida de los pacientes. Y nuestra hipótesis, y lo que esto nos indica, es que quizá estamos en el buen camino. Pensamos que quizá estos valores nos están diciendo, cuidado, esta persona parece que está crónica, está ahí en un estado estable, pero podría estar a las puertas de una exacerbación. Esto que les estoy diciendo no lo hemos podido validar. Hemos analizado actualmente ya más de 250 muestras, pero tenemos un grave problema de manejar la información clínica, que creo que esto ha salido un poco en la mesa de debate anteriormente, sí que lo podemos discutir más tarde. ¿Qué vemos? Pues que hay algunas de estas moléculas que pueden ser verdaderamente biomarcadores de infección, que nos pueden permitir detectar la infección quizá en etapas tempranas, pero que la huella molecular de las moléculas del quorum sensing nos puede decir mucho más sobre el estadio de la infección y quizá su pronóstico. También hemos intentado analizar estas muestras directamente en muestras tan complejas como el esputo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es que esto se pueda utilizar en consulta. Y para esto lo que hemos desarrollado son dispositivos point of care. Ahora ustedes ya, la sociedad está muy familiarizada con la COVID, todos estamos familiarizados con los test de antígenos. Esto es lo que perseguimos, que el médico de atención primaria, el que les atiende, pueda con una muestra de esputo de manera rápida decir, cuidado, estás infectado por pseudomonas y tu pronóstico es bueno o es malo o ya veremos, ¿no? De momento los resultados son prometedores. Aquí ven, esto es una curva de calibración, nos dice que alcanzamos una buena detectabilidad en esputo, pero esto lo hemos de validar con un estudio clínico, con muestras mucho más grandes de pacientes. Aquí les muestro los resultados, es uno de los biomarcadores, no les muestro todos. Estos son pacientes positivos, todos ellos nos dieron respuesta. Todos estos que eran pacientes negativos, no infectados, pues nos dieron negativo, salvo algunos que, bueno, pues son sospechosos desde nuestro punto de vista, quizás están siendo colonizados etapas tempranas, ¿no? No os voy a explicar más, aunque tendría mucho por decir, porque quiero deciros alguna cosa más de terapia si tengo tiempo. Katia, ¿sí? ¿Voy bien? Pues, como les decía, otra de las líneas de investigación es, no solo queremos diagnosticar, queremos contribuir a este gran problema que tenemos de falta de antibióticos nuevos. ¿Y cuál es nuestra aproximación? Vamos a interrumpir la comunicación celular. Tenemos este gran reto y esta es nuestra contribución. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos anular esas señales químicas en etapas tempranas, antes de que lleguemos a esta unión irreversible que se produce al tejido, ¿no? Y lo queremos hacer, ¿cómo? Pues inhibiendo la biosíntesis de estas moléculas, podría ser una estrategia. También podríamos hacerla pues, degradándolas, una vez se han liberado al exterior, degradándolas. O simplemente pues, interaccionando con los receptores que las detectan y que son las que disparan después la síntesis de los factores de virulencia. De momento estamos trabajando estos dos niveles, al de detectarlas y neutralizarlas cuando ya se han excretado y quizá antes de que se liberen. ¿Qué les puedo mostrar? Bueno, vuelvo al modelo de pseudomonas de aeruginosa, aunque también estamos trabajando con otros microorganismos. ¿Y qué queremos? Pues bloquear esta comunicación, pero a su vez proteger al huésped de la acción tóxica de estos factores de virulencia y también de las moléculas del quorum sensing, que también en sí mismas tienen efectos tóxicos. Les muestro aquí unos resultados solo para ilustrar. Estos son unos test que hacemos para medir la viabilidad celular. Esto sería la fluorescencia que vemos en células normales, que están sanas, que no están sometidas a ningún efecto tóxico.
Esto lo mismo cuando estas células las ponemos en contacto con los anticuerpos que nosotros hemos producido. Bueno, tampoco parece que les cause ningún problema grande, pero cuando las ponemos en contacto en estos ensayos in vitro con alguna de estas moléculas del quorum sensing, bueno, ya lo ven, aparece esta fluorescencia de color rojo que nos está diciendo que se está produciendo un efecto tóxico sobre la célula y disminuye su viabilidad celular, causando la muerte. Si en ese mismo ensayo in vitro añadimos el anticuerpo, fijaros qué cambio. Hay un efecto protector en las células, por lo tanto, creo que vamos en el buen camino de que quizás estos anticuerpos podrían tener un efecto. Aquí os muestro también más de lo mismo, solo de forma cuantitativa, para la piocianina, que es uno de los factores de virulencias que están regulados por el quorum sensing, y el PQS. Este sería pues, la viabilidad celular, fijaros, muy disminuida, por debajo del 50%, cuando está presente este tóxico, pero cuando añadimos el anticuerpo recuperamos la viabilidad celular. No tengo tiempo de entrar más en detalle, yo quería solo darles estas pinceladas, son puertas que se nos abren de esperanza a nuevas estrategias también de terapia, no solo de diagnóstico. Tenemos resultados preliminares, desgraciadamente tan solo de momento in vitro, que nos dicen que estos anticuerpos están ejerciendo un papel protector. Tenemos que pasar a estudios in vivo, esto es lo primero, y después, primero con modelos animales, claro está, luego pues con estudios clínicos para poder evaluar este efecto. Queremos ver no solo cómo protege las células, sino cómo se inhibe esta comunicación celular, cómo se inhibe la formación de biopelículas. Tenemos mucho trabajo a hacer. ¿Y cuáles son nuestros grandes problemas hoy? Pues tener suficiente financiación para seguir adelante con todos estos estudios. Para nosotros que estamos en una institución pública de investigación, no en un hospital, tenemos también grandes problemas para conseguir colaboraciones con grupos clínicos. No nos podemos quejar, pero actualmente tenemos algunas colaboraciones con grandes hospitales que nos han permitido poder avanzar, pero queremos avanzar más rápido. Todo esto está hecho con muestras que llamamos retrospectivas, que son muestras que los hospitales tenían y nos han dejado para que hagamos estos estudios, pero necesitamos ir a estudios clínicos prospectivos, es decir, reclutar pacientes en los que tengamos todos los parámetros mucho más bajo control. Y una cosa muy importante y que es muy limitante, habrán visto en nuestro compañero anterior, muchos de los estudios clínicos están financiados por empresas. Necesitamos que las empresas se impliquen, porque nosotros, como grupos de investigación, no conseguimos la financiación necesaria para hacer esos estudios a gran escala. Necesitamos los clínicos, les necesitamos a ustedes, necesitamos las empresas, necesitamos el apoyo de las agencias regulatorias para que hagamos las cosas bien y sean seguras. Y todo esto es lo que espero que con el tiempo y con los años, pues cuanto antes mejor, nos permitan pues, poder aportar soluciones que nos ayuden a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pilar. Un poquito bajo, quizá. Ahora mejor. Vamos con las preguntas. Tenemos unos minutos para preguntas para todos los ponentes de la mesa. La primera de ellas es para Bernardino. Si parece demostrado que el biológico para la EPOC reduce las exacerbaciones, y las exacerbaciones son precisamente indicador de gravedad, ¿para qué tipo de pacientes cree el doctor Alcázar que se destinará este tratamiento? ¿Solo para los más graves o cree que sería una opción viable de enlentecer el progreso de la enfermedad ya desde el inicio? Es con este micro, ¿no? Sí. A ver, por ahora, los pacientes que recibirán este tipo de tratamiento serán los pacientes que estaban con las características de los ensayos clínicos. Casi todos los ensayos clínicos que se están diseñando en pacientes para fármacos anticuerpos monoclonales son pacientes que tienen EPOC, que tienen exacerbaciones a pesar de utilizar triple terapia. O sea, un LAMA, un antagonista muscarínico, un beta adrenérgico y un corticoide inhalado.
y para eso son para los que inicialmente se van a aceptar. En el caso de dupilumab, además tendrás que tener más de 300 eosinófilos en sangre, en una analítica de sangre, y si cumples eso, pues recibirás este tratamiento seguramente. Aunque después tendrá que haber el tema de la negociación del precio con el Ministerio, etcétera, para que la Agencia Española del Medicamento te lo apruebe y demás. Pero bueno, en principio deberá de ser algo parecido a eso. Ojalá que sirvan para cambiar la progresión de la enfermedad, pero para eso, claro, necesitaremos también tener ensayos, ¿no? y más estudios y más evidencia. Entonces, la respuesta ahora es... será para pacientes que sigan teniendo exacerbaciones, sobre todo si llevan al ingreso hospitalario, que como he dicho son las más graves que atendemos normalmente, y estás en tratamiento máximo inhalado. ¿Vale? Eso será más o menos el perfil de paciente. Excelente. Vamos con otra pregunta. Para la mesa, Kate, te la planteo y la distribuyes según creas. Hay centros que ofrecen curar, lo han escrito entre comillas, la EPOC con tratamientos de células madre. La pregunta es, ¿cuántos años creen que faltan todavía para que esto sea posible y no un engaño? Yo creo que el doctor Bernardino sería el mejor ponente en responder esto. Bueno, Ana me puede ayudar en esto. Yo creo que queda mucho todavía. Nadie puede decir que cura la EPOC todavía con células madre. Precisamente estábamos comentando antes de empezar la mesa de la última publicación que ha comentado ella, Ana, porque causó mucho revuelo que se presentaron resultados en el Congreso de la ERS este año pasado en Milán. Este grupo presentó el póster y todo el mundo, claro, o sea, tiene una enfermedad que sabes que es grave y claro, pues tienes la esperanza de que eso salga ya, pero queda todavía mucho. O sea, más de 10 años seguro. Ana era incluso un poquito más pesimista en el tiempo. No quiero serlo, pero es cierto que son todavía ensayos que son tempranos, son fases 1, ¿vale? Se sabe que se pueden administrar, que es seguro llevar a cabo esa estrategia, que se toleran, pero de ahí a demostrar un efecto realmente beneficioso, en algunos casos más con mesenquimales se ha visto a lo mejor algún efecto antiinflamatorio que puede ayudar, pero hasta poder demostrar y ver claramente que son eficientes, yo creo que todavía quedan muchos años. No sabría decir un número, pero está en fases iniciales. Apuntan que la pregunta continúa si realmente ese entrecomillado de curar venía con toda la intención del mundo, ¿no? Y si podemos hablar de engaño, por lo tanto, así a las claras. A ver, o sea, curar, entendiendo, o sea, nosotros lo decimos, yo por lo menos lo digo a los pacientes, cuando yo tengo un paciente con EPOC intento tener varios objetivos. A corto plazo, que no tenga exacerbaciones. A largo plazo, que te aumente tu probabilidad de estar vivo en 10 años y que tu función pulmonar no decaiga, ¿vale? Hay pacientes en los que sabemos que incluso mejora la función pulmonar. Curar implicaría que dejaras de tener EPOC. O sea, que de tener una espirometría mal, con síntomas, etcétera, de repente tuvieras la función pulmonar que tenías cuando tenías 20 años. Eso realmente ahora mismo lo único que lo consigue es el trasplante pulmonar. Realmente hablar de curar la EPOC, bueno, incluso en el estudio que ha presentado Ana, el último, no dicen curar la EPOC, simplemente demuestran que mejora la función pulmonar o mejora la cantidad de tejido de una forma indirecta, mejora la cantidad de tejido disponible que tienes, pero no es exactamente que cures completamente la EPOC. Claro. Está bien dirigida para... Perdona, si puedo complementar aquí muy rápido, es un poco lo que estaba hablando. O sea, bueno, nosotros lo entendemos curar como bloquear el proceso patológico, frenar esa progresión y recuperar el tejido. Serían como los dos procesos que hay que conseguir. Excelente. Muy bien. Está bien dirigida para Ana Pardo. ¿Existe posibilidad de regeneración a mutación RTL1 en fibrosis pulmonar familiar? ¿Hay futuro cercano para tratamiento o curación mediante células madre o modificación genética de la FP familiar? Iría en la línea un poco de explicar. He mostrado un diagrama que luego no he podido explicar muy en detalle porque ya iba mal de tiempo, pero iría un poco en la línea de las IPS, que son células madre pluripotentes inducidas,
Lo que se pretende, todavía está lejos también, son fases iniciales, pero lo que se pretende es aislar de una misma persona o fibroblastos de la piel o células de sangre, reprogramarlas a un estadio de célula madre embrionaria, corregirlas, que a día de hoy son técnicas que se realizan, de edición génica se llaman, para corregir esa mutación, y diferenciarlas, todo esto ex vivo, hacia una célula que al administrarla pueda ser capaz de regenerar. Pero viene un poco en la línea de lo que estábamos comentando, es todavía muy temprano, pero está ahí, o sea, hay muchísimos grupos de investigación que están en ello. Muy bien. ¿Qué criterios, esta es para Natalia, deben cumplir los pacientes para tener un estudio genérico para el proyecto HP? Bueno, obviamente, en primer lugar, lo más difícil es la colaboración de los hospitales, ¿vale? Generalmente nosotros recibimos a los pacientes que están incluidos en el registro de hipertensión a nivel nacional, tanto de adultos o de pediátricos. Pero en principio, si ese hospital al que acude el paciente colabora con nosotros, se les hace estudio genético a todos, de las formas idiopáticas y hereditarias, que he dicho que son las mayoritarias, e incluso de algunas formas asociadas, estamos incluyendo. Excelente. Y una última pregunta sobre las resistencias antimicrobianas. El gran público no lo percibe como un problema grave de la salud y la investigación me da la sensación que va muy lenta. La propia doctora hablaba de las dificultades de financiación. ¿Cómo es posible que un tema de salud global no consiga la implicación de todos? Nos preguntan. Sí. Doctora Pilar, quisiera comentar eso y después seguimos comentando. La verdad es que no tengo respuesta. Como les decía, es esencial que se impliquen las empresas a apoyar todas estas investigaciones de aproximaciones innovadoras, originales de tratamiento. Y si esto no sucede, no vamos a avanzar. O sea, yo les he presentado lo que nosotros hacemos, pero hay más grupos como yo haciendo una investigación innovadora y llegamos a lo que se conoce en nuestro ámbito como el Valle de la Muerte. Es decir, llegamos hasta un punto donde si no se implican las empresas, si no nos cogen de la mano y dicen esto lo vamos a financiar para estudios clínicos que lo demuestren, los conocimientos, los proyectos, las patentes se mueren. Y esto da mucha pena. ¿Qué ocurre en el momento actual? Muchas empresas farmacéuticas que antiguamente, hace unos años, invertían en el desarrollo de nuevos antibióticos, ya no lo hacen. Es que ya ni lo hacen porque estos son investigaciones de muchísimos años donde invierten muchos millones. Luego los sacan al mercado en el hipotético caso de que un 5% de los fármacos que han estudiado pase todas las fases clínicas y una vez salen al mercado, al cabo de pocos años, ya no son efectivos. Entonces es un campo, igual que pasaba esta mañana con las enfermedades raras, de que a veces no se invierte pues porque luego no hay un mercado, pues con los antibióticos está pasando un poquito lo mismo. Yo me gustaría poder dar una solución, yo creo que es responsabilidad de todos, de nosotros los científicos, de las autoridades, los políticos que tienen quizá la posibilidad de impulsar estrategias de colaboración público-privada, de los pacientes que con actos como este y otros más que sé que son muy activos, pues dan a conocer el problema, la investigación que se hace, pero hemos de llamar también a las empresas, que nos oigan, conseguir que las empresas se interesen, porque no me cabe ninguna duda que el interés por su parte está, por la nuestra también, por los hospitales también, pero si no trabajamos todos juntos y se pone también el capital privado, todos a una, no vamos a poder avanzar. Sí, respecto a esto, ya sabemos todos que, como lo ha comentado la doctora Pilar, que esto es un problema de impacto mundial. Hace poco se ha publicado el reporte de resistencias a nivel mundial. Vemos que patógenos como neumococo están incluidos en esa lista, un patógeno tan común y tan frecuente en las infecciones respiratorias, con lo cual es lo que la doctora comenta, ¿no? Esto viene, todo mundo tiene que involucrarse porque las resistencias no solo salen por el consumo de antibióticos nuestros, sino los que se usan en las industrias de animales, que tiene un gran impacto. Entonces, esto es más decisión política que nosotros los investigadores y el público general estamos encantados de apoyar y seguir alguna política que nos ayude a reducir este problema mundial.
Me dan tiempo para una, ahora sí, última pregunta, la ultimísima. ¿Se plantean los clínicos la utilización de estos nuevos fármacos off-label para otras patologías respiratorias en las que es difícil que se desarrollen? ¿Hay alguna bibliografía de estos usos off-label en indicaciones para las que no se prevé autorización? Una pregunta doble. Vale, a ver, para los fármacos monoclonales, los fármacos biológicos en general, o sea, hay indicaciones que podrían sugerirse o que podrían funcionar, pero entiendo que como son fármacos extremadamente caros, normalmente no se van a aceptar indicaciones off-label. Probablemente cuando se apruebe, porque se espera que, por ejemplo, para Dupilumab se apruebe la indicación en EPOC por la Agencia Europea del Medicamento a finales de este año, una vez que esté aprobado, aunque el Ministerio pueda o tenga que dar la comisión de precios, etcétera, y ponerlo que se pueda autorizar el fármaco, probablemente puedan sacarse algunos pacientes e iniciar el tratamiento, sobre todo a lo mejor los pacientes más graves, ¿no? Pero como indicaciones off-label yo entiendo que va a ser complicado porque son fármacos extremadamente caros y sin una clara base que soporte su uso. O sea, en EPOC, por ejemplo, ya digo, hemos visto muchos ensayos clínicos que se suponía que iban a salir positivos y salieron negativos, incluso en algunos con problemas de seguridad, con lo cual entiendo que va a ser complicado tener indicaciones off-label de estos fármacos. Fantástico. Pues no hay más preguntas, hay más, pero no tenemos tiempo. Katia, te devuelvo la palabra. Gracias. Ha sido un placer poder moderar esta mesa con expertos internacionales aquí. Lo han visto, que hemos hablado desde lo básico hasta escuchar las bacterias, pero esto es importante y es importante porque nos permite poder mejorar la atención al paciente respiratorio, poder seguir en el futuro un mejor manejo y terapia de todas estas enfermedades y, por supuesto, la finalidad de nosotros como investigadores y clínicos es mejorar la calidad de vida del paciente. Agradezco mucho, FENAER, por esta gran mesa y a vosotros que estáis aquí con nosotros. Gracias.